Hola, yo soy Zenia Alexandra Cano Rodríguez del grupo 04 del Dr. Ramiro Díaz Gama y yo les voy a estar presentando mi PIA hablando sobre las técnicas de anestesia. Como primera introducción tenemos el lavamanos, que básicamente se inicia mojándose las manos con agua corriente limpia, tibia o fría. Se debe cerrar el grifo y enjabonarse las manos. Después se debe frotar las manos con el jabón hasta que se haga espuma y esta misma espuma por la parte de atrás de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. Después se debe restregar las manos durante al menos 20 segundos y para esto se necesita algo para medir el tiempo, pues podemos usar la canción de feliz cumpleaños de principio a fin, que es la duración completa. Después deben enjuagarse bien las manos con agua corriente limpia y luego deben secárselas con una toalla limpia o al aire. Les voy a estar mostrando un video como ejemplo. Igualmente aquí tenemos la imagen de cómo lavarse las manos, pero igualmente les voy a dejar un ejemplo con un video. Siguiendo con nuestra presentación, vamos a hablar sobre las técnicas del maxilar superior. Y en esta, la primera que tenemos es la técnica dentaria anterior, y en esta se va a anestesiar el nervio dentario anterior. Las piezas que se anestesian es la raíz de los incisivos centrales y laterales y caninos superiores. El tipo de aguja, se va a usar la aguja corta, y el tipo de anestésico que se va a usar en todas las técnicas de anestesiología, se va a usar la lidocaína o mepivacaína. La técnica de reforzamiento que se puede usar es técnica dentaria anterior, es igualmente la misma. Y en esta vamos a localizar la papila incisal o papila palatina que se encuentra detrás de los centrales. Esta función se realiza al lado izquierdo o derecho del pliegue. Nunca se debe hacer en el centro, ya que si se hace la punción en el centro se puede lograr una parestesia. Después se debe introducir el bisel y ranura, únicamente se infiltra hasta que se vea una área isquémica o hasta filtrar un cuarto de cartucho. Siguiendo con la siguiente técnica, tenemos la técnica dentaria media. En pues el nervio que se va a anestesiar es el plexo dentario medio y las piezas que vamos a anestesiar son los premolares superiores, conocidos como el 1.4, 1.5, 2.4 y 2.5. El tipo de aguja es igual. La técnica de reforzamiento pues es la técnica palatina media y el tipo de anestésico es igual. En esta técnica pues se va a realizar en fondo de saco entre los dos premolares superiores y se debe introducir 2 cuartos de aguja igualmente de anestésico. En caso de no presentar el plexo dentario medio, se usa la técnica dentaria anterior, que es la que vimos anteriormente, y la ranura de pues debe estar viendo hacia el tejido blando y el bisel hacia el hueso. Siguiendo con la técnica dentaria posterior, pues estaba anestesiar el nervio alveolar superior posterior y se realiza en fondo de saco entre la raíz de los molares 1.6, 1.7, 2.6, 2.7 y se introduce un cuarto de aguja y anestésico. La ranura pues debe de estar viendo hacia el tejido blando y el bisel hacia el hueso. El tipo de anestésico que vamos a usar es el mismo y las piezas que vamos a anestesiar son los molares 1.6, a excepción de la raíz mesiobucal, el 1.7, 1.8, 2.6, 2.7, 2.8
y el tipo de aguja es el mismo. La técnica de reforzamiento que vamos a usar es la técnica palatina superior, y después vamos a usar para la técnica infraorbitaria, pues el nervio que vamos a anestesiar es el nervio infraorbitario. En estas piezas que se van a anestesiar son las pulpas dentarias desde el incisivo central hasta el canino y el periodonto bucal y el hueso que rodea estas piezas dentarias. El tipo de aguja, en este caso vamos a usar aguja larga, el tipo de anestésico es el mismo y la punción se realizará en el eje longitudinal del canino, según el cuadrante a trabajar con bisel dirigido hacia el hueso. Introduciremos 3 cuartos de aguja e infiltraremos 3 cuartos de anestésico lentamente para no causar dolor al paciente. En la técnica regional superior directa vamos a anestesiar el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino. Las piezas que se anestesian pues va a ser la mitad de la arcada superior, las pulpas de las piezas dentarias maxilares, el periodonto, los tejidos blandos, el hueso del paladar duro, y en este caso vamos a usar igualmente aguja corta. El tipo de anestésico es igual y en este caso se va a localizar la última pieza, ya sea segunda o tercera molar. Una vez localizada, pues está la tuberosidad del maxilar. Por detrás se encuentra la fosa pterigomaxilar, y la punción se hace en la parte más superior y posterior de la fosa y se introduce 2 cuartos de la aguja. Siguiendo con la técnica regional superior indirecta, el nervio que vamos a anestesiar es el igual, el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino, y el tipo de aguja que vamos a usar es la aguja larga. Las piezas que vamos a anestesiar es la mitad de la arcada superior y las pulpas de las piezas dentarias maxilares, el periodonto, tejidos blandos, hueso del paladar duro, y el tipo de anestésico que vamos a usar pues sí es el mismo. Se localiza igual la última pieza, ya sea segunda o tercera molar. Una vez localizada la tuberosidad del maxilar, doblaremos la aguja en un ángulo de 90 grados o forma de L, de esta forma. Con ayuda de las pinzas de hemostasia, por detrás se encuentra la fosa pterigomaxilar y la punción se hace en la parte más superior y posterior de la fosa y se introduce 2 cuartos de aguja. Siguiendo con la técnica palatina anterior, el nervio que vamos a anestesiar es el nervio esfenopalatino y el tipo de aguja que vamos a usar es la aguja corta. Las piezas que vamos a anestesiar en este caso va a ser la raíz de los incisivos centrales y laterales 1.1, 1.2, 1.3 y la cara mesial del primer molar 2.1, 2.2, 2.3 y la cara mesial del tercer molar en la porción anterior del paladar duro, y el tipo de anestésico que vamos a usar es igual, y la técnica de reforzamiento que podemos usar en este caso es la técnica dentaria anterior. Para hacer esta técnica se localiza la papila incisal o la papila palatina, que se encuentra detrás de los centrales, y la punción se realiza del lado izquierdo o derecho del pliegue, nunca en el centro igualmente, ya que se puede hacer la punción en el centro y se puede lograr igualmente una parestesia. Esto pues se introduce el bisel, la ranura, y ranura únicamente se infiltra hasta que se vea una área isquémica o blanca o hasta infiltrar un cuarto de cartucho. Siguiendo con la técnica palatina media, el nervio que vamos a anestesiar es el nervio palatino medio. El tipo de aguja, usaremos aguja corta, y las piezas que vamos a anestesiar es la raíz de los premolares 1.4, 1.5, 2.4, 2.5 y la raíz mesiovestibular de la primera molar superior. El tipo de anestésico que vamos a usar es igualmente el mismo, y las técnicas de reforzamiento se puede usar en este caso la técnica infraorbitaria o alveolar anterior superior. Para esta técnica se va a realizar en el área media del paladar a nivel de los premolares superiores. Por palatino después entra únicamente el bisel 1 a 2 milímetros de la aguja, y al final se debe observar pues el área isquémica, como aquí se muestra en la imagen. Igualmente en todas las técnicas que les he mencionado, pues les he mostrado imágenes y se puede observar más o menos cómo se puede realizar la técnica. Siguiendo con la técnica palatina posterior, el nervio que vamos a anestesiar es el nervio palatino anterior. El tipo de aguja que usaremos es igual, aguja corta. Las piezas que vamos a anestesiar es la raíz de los molares 1.6, 1.7, 2.6, 2.7. El tipo de anestésico que vamos a usar en este caso va a ser un cuarto de lidocaína o mepibecaína, y la técnica de reforzamiento que se puede usar es la técnica infraorbitaria o alveolar anterior superior o posterior a la tuberosidad del maxilar.
En esta técnica pues vamos a realizar en el área posterior del paladar a nivel de la raíz palatina de la primera molar superior, pues tomando referencia del ápice. Después, si existe una tercera molar por la punción, sería en la segunda y tercera molar, únicamente usando el nivel a 1 a 2 milímetros de aguja. Y para finalizar, pues espera observar una área isquémica. Igualmente, como aquí se muestra en la imagen, en estas piezas. Siguiendo con las técnicas del maxilar inferior, tenemos la técnica regional inferior de 3 pasos. En este caso, pues el nervio que se va a anestesiar es el nervio lingual, el nervio bucal y el nervio alveolar inferior. El tipo de aguja que vamos a usar es aguja corta y las piezas que se van a anestesiar es el cuerpo de la mandíbula, porción inferior, 2/3 anteriores de la lengua y el suelo de la cavidad oral, la mucosa lingual y la mucosa anterior antes del primer molar inferior y las piezas dentarios mandibulares hasta la línea media. El tipo de anestésico es igual y la técnica de reforzamiento que podemos usar es la técnica interpapilar y la técnica mentoniana. Para bloquear el nervio lingual, se debe de palpar con la yema del dedo el trígono retromolar y ubicarse en la zona de premolares del lado contrario que queremos anestesiar. Introducimos 2/4 de aguja e infiltramos 1/4 de anestésico y se bloquea el nervio alveolar inferior. Luego después introducimos 1/4 de aguja, en este caso serían 4/4 en total, y se gira lentamente la aguja quedando paralelo a hacer las caras oclusales del cuadrante y se debe anestesiar e infiltrar 1/4 de anestésico y pues en este caso se bloquearía el nervio bucal perdón, y en este caso se va a usar 1/4 de aguja y giramos hacia caras oclusales y hacia los molares del cuadrante opuesto, como aquí se muestra en la imagen. Se debe palpar y se debe hacer el giro de la aguja y introducir en total 4/4 de anestesia o de cartucho. Después tenemos la técnica regional inferior de 1 paso. En este caso vamos a anestesiar el nervio alveolar inferior y el tipo de aguja que vamos a usar es la aguja corta. Las piezas que vamos a anestesiar es el cuerpo de la mandíbula, porción inferior, 2/3 anteriores de la lengua y el suelo de la cavidad oral, la mucosa lingual y la mucosa anterior más del primer molar inferior y las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media. Igual el tipo de anestésico se va a usar y en las técnicas de reforzamiento se va a usar la técnica interpapilar y técnica mentoniana. En este caso igualmente se debe palpar con la yema de los dedos el trígono retromolar y se debe ubicar en las caras oclusales de cuadrante al anestesiar. En este caso se va a insertar 2/4 de aguja y se va a infiltrar 2/4 de anestesia en no menos de 60 segundos y se infiltra lentamente para que no cause dolor. Después tenemos la técnica mentoniana. En este caso se va a anestesiar el nervio mentoniano, el tipo de aguja que se va a usar es la misma y las piezas que se van a anestesiar es la piel del labio inferior, mucosa bucal anterior y el mentón. El tipo de anestésico es igual y primero vamos a colocar en la hora 12 para mayor facilidad al momento de realizar las técnicas. En este caso se localiza el sitio de punción entre los premolares inferiores y se introduce 2/4 de aguja. Se realiza igual aspiración, si negativa, comenzamos a infiltrar en no menos de 60 segundos y se retira la aguja con cuidado. Siguiendo con la técnica bucal, pues se va a anestesiar el nervio bucal y el tipo de aguja es la misma y pues el tipo de anestésico igual. Las piezas que se van a anestesiar son los tejidos blandos, periósteo bucal y de los molares inferiores. En este caso se va a identificar el conducto de Stennion y se inserta ranura y bisel y se da una angulación a nivel de raíz distal del último molar de 1 a 3 milímetros y se infiltra lentamente el cartucho en no menos de 60 segundos. Siguiendo con la técnica meloidea, pues se va a anestesiar el nervio meloideo y las piezas que se van a anestesiar es el labio inferior y comisura labial. El tipo de aguja es el mismo y el tipo de anestésico igual. Primero nos colocamos en la hora 12, igualmente como en la técnica anterior, para tener pues mayor facilidad al momento de realizar la técnica y se localiza el sitio de punción entre premolares inferiores y se introduce 2/4 de aguja y se realiza aspiración. Si es negativa, pues comenzamos a infiltrar de nuevo y esto no debe durar en menos de 60 segundos y se debe retirar la aguja con cuidado, como aquí viene la imagen.
Después tenemos la técnica intrapapilar o gingival y pues en este se va a anestesiar las terminaciones nerviosas de la mucosa. En el tipo de aguja se usa la corta y las piezas que se anestesian es la papila interdental. El tipo de anestésico que vamos a usar es el mismo y en este caso se debe insertar el bisel de la aguja en la encía libre y colocar la menor cantidad de anestésico posible. Si es recomendable hacer aspiración por la poca profundidad y el tejido se debe de tornar pardo o blanco. En este caso donde se ve la aguja que se inserta aquí en la encía, en este caso va a ser en esta parte, y se debe tornar blanco o pardo. Después tenemos la técnica interligamentosa, que esta pues se va a anestesiar los nervios pulpares del diente y el tipo de aguja que vamos a usar es corta. Las piezas que se anestesian pues es el ligamento periodontal, el tipo de anestésico que vamos a usar como en todas las técnicas, lidocaína o mepidecaína. En este caso se sujeta el labio o mejilla, se identifica el diente y se hace la punción en el espacio periodontal y en el cual se introduce únicamente el bisel. Se debe de depositar aproximadamente 0.2 milímetros en cada cara del diente al hacer una técnica suplementaria de espera de pocos segundos. En este caso, como aquí viene en la imagen, solamente vamos a hacer pues la técnica en lo que viene siendo en el ligamento periodontal, como aquí viene en la imagen. Y pues eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado.